Bienvenidos hoy lunes 12 de abril. Ya estamos acabando la primer quincena del cuarto mes de la UN Pandémico 2021. Esto es En Concreto Contigo. Yo soy Mariel Zúñiga. Me da mucho gusto saludarte, recibirte, comenzar la semana con noticias muy interesantes, muy cercanas a ti. Y bueno, pues ya Viva Anuncios ya lanzó otra vez su convocatoria a las votaciones, pero bueno, fuimos el ganador el año pasado, el mejor medio de comunicación digital y electrónico. Así que contamos contigo, como nosotros siempre nos acercamos para darte la mejor información y, por supuesto, presentarte a los expertos que te ayudan a tomar la mejor decisión. Y bueno, también te comentamos que está nuestra votación en las redes. Mira, ahí está nuestro estimado reportero, Julián Sánchez, nominado. Igual estamos nominados en 3 categorías: el medio de comunicación impreso especializado y el medio de comunicación, otra vez, digital y electrónico del año. Así que ahí están las categorías en nuestras redes sociales. Puedes votar hoy porque ya se acaba mañana. Así que contamos contigo. Y bueno, pues está nuestra guía en concreto, vigente, abril-mayo, con interesantes propuestas y balances de cómo están las industrias en nuestro país, la industria turística, el real estate, por supuesto la inmobiliaria y vivienda, y muchos de los avances de todos los créditos y nuevas fórmulas que se van a presentar en estos días. Así que ahí están, en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, tu guía en concreto con notas especiales. Y estamos de lunes a miércoles contigo en concreto, para que el miércoles a mediodía también está la mesa de negocios, el jueves viajando en concreto y por la tarde mesa de diálogo y cerrar con autos en concreto. Así está nuestra programación acercándose a ti todos los días para que pueda llenar tus expectativas en los diferentes aspectos. Y hoy te presentamos nada menos que un gran invitado. Ahora voy con él. Solo quiero que Julián Sánchez nos dé un breve resumen de cómo pinta la semana. Julián, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues antes de comentarte temas importantes que habrá esta semana, déjame te comento que el INEGI dio a conocer hoy los resultados de las encuestas de viajeros internacionales, la de turismo internacional y la de viajeros fronterizos, y pues va mal el sector en comparación a febrero del año pasado con febrero pasado. Pues es una caída de casi 60%. Se registraron 3.770.833 ingresos al país el año pasado, febrero del año pasado, y fueron 1.587.130. En el caso de los turistas de internación, en febrero pasado se observó un retroceso a tasa anual de 66.9%, es decir, los que ingresaron vía aérea descendieron 69.8%, y los que lo hicieron por vía terrestre disminuyeron 45.2%. Y del total de turistas de internación que ingresaron al país durante febrero de 2021, 80.5% correspondió por vía aérea y el restante 19.5% terrestre. Así es que la caída va todavía afectando el sector. Y de los temas importantes que te comentaba para esta semana, pues espera que mañana ya se dé la discusión en la Cámara de Diputados sobre las modificaciones a la ley en materia de subcontratación. Tú sabes que el tema de outsourcing ha sido muy, muy polémico. De hecho, recordarás el año pasado los empresarios pues no les gustó la iniciativa que mandó el presidente y se esperaron hasta este año la discusión en el Congreso, y hubo un acuerdo recientemente ahí en Palacio Nacional con empresarios y con el sector obrero, y pues yo creo que mañana ya se va a discutir, al igual que la del sector del petróleo también se va a estar discutiendo. Yo creo que esa será para pasado mañana que se estará discutiendo, Mariel. Muy interesantes temas, sobre todo porque te presentan estas modificaciones al outsourcing, a la subcontratación, como un acuerdo intermedio, ¿no? Que les va a dar gusto a unos y a otros. En realidad, sí, obliga más a las empresas, por supuesto, y las limita en el tema de subcontratación, obliga más
obviamente a que se incorporen a la seguridad social cuando las condiciones pues todavía no les favorecen. Vamos a ver en qué termina esto, pero por lo menos ya hay pues más negociación que por ejemplo con la iniciativa eléctrica y vamos a ver qué pasa, como bien dices tú, con la iniciativa de los hidrocarburos. Pues una semana bastante movida y tristemente los datos, ¿no?, del turismo, caída de más del 60% y salvo por Semana Santa y estas coyunturas, pero no ven la suya, ¿eh? Vamos a ver cómo se restablece todo este tema de tan importante industria que dota de ingresos y de divisas para el país y que está entre los primeros lugares de esto. Y ahorita yo creo que está en los últimos lugares de ingresos y de divisas para el país. Muchas gracias, Julián. Muy buena semana. Excelente Y semana para todas y todos. gracias. Y bueno, pues qué gusto saludar a mi estimado Juan Carlos Centella, socio director, fundador y director general de Global a Local Ideas y Local Ideas SC. Primero te saludo y luego les presento el tema. ¿Cómo estás, mi estimado Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias, Mariel. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en tu programa una vez más. Sí, sí, y estarás muchas veces porque andas muy activo y traes temas bien interesantes, como el de hoy, que es la guía metodológica para fortalecer la coordinación y la gobernanza de las metrópolis en el país. Correcto. Cuéntame de qué trata, cómo surge la idea, ¿sí? Para ir entendiéndole, Juan Carlos, por favor. Bueno, esta guía pues surge básicamente a iniciativa de la SEDATU. De hecho, la SEDATU pues hizo una convocatoria, ¿no?, digamos, para concursar, pero bueno, fue la SEDATU más bien y el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, esta guía la financió, digamos, se hizo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación y a solicitud de la SEDATU. Entonces, bueno, pues se arma un concurso internacional y nosotros en Local and Global Ideas hicimos un consorcio con el grupo LKS Crean y bueno, pues hicimos una propuesta de alcance de contenidos que, pues bueno, buscaba, bueno, que trató de alinearse exactamente a los requerimientos que pedía tanto el BID como la SEDATU, ¿no? Esto, digamos, en lo que tiene que ver la parte, pues, digamos, administrativa, ¿no?, financiera, pero yo creo que lo más importante es básicamente pues el cumplimiento que tiene digamos, fue en cumplimiento que señala la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, pues de impulsar, de fortalecer los mecanismos de coordinación metropolitana, de gobernanza metropolitana, que la SEDATU, pues bueno, tomó la iniciativa justamente de desarrollar esta guía, ¿no? Pues esta guía digamos, llena, por así decirlo, un vacío en la elaboración de instrumentos de planeación metropolitana, de planeación territorial. O sea, casi siempre, o sea, los instrumentos de planeación más comunes son pues bueno, los programas de desarrollo urbano de los municipios o de los centros de población, o a nivel más micro, los programas parciales de desarrollo urbano, o los programas estatales de desarrollo urbano, y desde luego, pues a nivel nacional recientemente se publicó la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que es un instrumento de largo plazo y ya, digamos, ya desde hace ya varias décadas se elabora año con año, quiero decir, sexenio con sexenio, los programas nacionales de desarrollo urbano, ¿no? Pero no había un instrumento, digamos, una guía metodológica que permitiera, digamos, pues informar e ilustrar todo el proceso que implica un instrumento de planeación de escala intermedia, por así decirlo, ¿no? De escala intermedia entre lo que es una ciudad y una zona metropolitana, ¿no? Entonces, esta guía, digamos, que busca llenar este vacío metodológico y de planeación territorial, que es pues que es todo un universo de planeación de actualmente más de 74, bueno, son 74 zonas metropolitanas, que bueno, pues
sí se hacían programas de zonas metropolitanas, pero se hacían a iniciativa de los gobiernos de los estados y no había, digamos, a nivel federal, una guía metodológica que impulsara, que indujera a los municipios y a los estados trabajar de manera coordinada junto con otros actores económicos o del mismo gobierno federal, otras dependencias del gobierno federal, a trabajar de manera coordinada para lograr, digamos, un proceso de planeación metropolitana, pues bueno, digamos, participativo, que asegurara que las zonas metropolitanas iban a ser bueno, son, ¿no?, los motores del desarrollo económico, pero que también poner atención a la parte ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, Eso te este es quiero básicamente preguntar, ¿no? los objetivos, ¿no? O sea, es ayudar a que, bueno, llevar de la mano y decirle, a ver, el paso A, B, C, para que se coordinen municipios, estados, dependencias, que tienen que ver con todo este desarrollo urbano, ¿sí? Exacto. Pero cuéntanos de los objetivos. Ya estabas tú mencionando algo con respecto a el medio ambiente, etcétera. Platícanos más de los objetivos. Bueno, los objetivos en realidad son estos más o menos que yo te comento, ¿no? Es cubrir digamos, este vacío metodológico y al mismo tiempo de planeación territorial que tienen las zonas, digamos, que busca regular y al mismo tiempo pues inducir un proceso de planeación a esta escala territorial que es la escala metropolitana, ¿no? Busca también sensibilizar y visibilizar el fenómeno metropolitano, ¿no? Actualmente, pues ya somos, como yo lo comentaba, 74 zonas metropolitanas, donde más o menos radica el 63.8, 64% de la población nacional. Y sin embargo, pues nadie se asume como metropolitano, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, yo pertenezco a tal ciudad o a tal municipio o a tal alcaldía o delegación, bueno, alcaldía, etcétera, ¿no? Pero nadie se asume como metropolitano. Y ese es otro de los puntos que trata la guía, ¿no? De crear, de generar digamos, bueno, de contribuir a la generación de una ciudadanía metropolitana y pues digamos, de construir una cultura y una identidad metropolitana, ¿no? Pero bueno, todo esto, digamos, se inscribe dentro de un proceso metodológico, pues, complejo, que no es muy diferente a lo que se hace ya a nivel, a nivel municipal o de centro de población. Simple y sencillamente se trata, o sea, el objetivo de esta guía, entre otros, pues, es visibilizar el fenómeno metropolitano, visibilizar el hecho de, digamos, de las relaciones intermunicipales que hay por sencillamente el crecimiento urbano, el crecimiento de la mancha urbana en bueno, en distintos municipios, ¿no? Entonces, Regular el crecimiento de la mancha urbana también sería parte de sus acciones. Hablar de esta planeación urbana, de dónde construir, dónde no construir, porque son zonas de riesgo, construir ese gran mapa de riesgos que siempre hemos estado hablando que debería de existir y que se dice que existe en Segov o aquí o allá, pero el tema es que se tenga uno solo. Son parte así como de mis dudas de hacia aquí va, en eso contribuye también a regular la mancha urbana, a controlar la edificación para que no se hagan estas zonas de riesgo y no sea la pintada en Guerrero que se les vuelve a caer otra vez el cerro y siguen construyendo allí, ¿no? Porque exacto. nadie se los impide. Siguen estando en Tabasco, que aunque es un estado con frecuentes, bueno, inundaciones cuando es temporada de lluvia en las mismas zonas. Bueno, pues porque no, ¿no? ¿Verdad? Se les distribuye con sus palafitos, pero se les distribuye de otra manera o se refuerzan los palafitos para que no se los termine llevando la corriente del río. En fin, van a ayudar a construir mejores ciudades, construir Sí. mejor las ciudades y Bueno, construir mejores ciudadanos. ese es parte de los propósitos de la guía. O sea, como yo te comentaba, la verdad es que la guía, los contenidos y lo que establece así como los pasos a seguir para desarrollar tus programas de desarrollo metropolitano no son muy diferentes a lo que ya existe. Pero lo que tú comentas es bien importante porque
digamos, la guía distingue dos tipos de regulación. O sea, la guía sí está orientada a regular, naturalmente, pero la guía distingue muy bien dos tipos de regulación que obedecen a dos escalas de planeación. La que tú comentas es una escala más micro, digamos, que regulan fundamentalmente los programas de desarrollo urbano de centro de población e inclusive los programas parciales de desarrollo urbano. Ahí sí te dicen, pues bueno, sí te dicen, digo, también la metropolitana, ¿no? Te dice dónde construir y dónde no construir, pero la diferencia está en que los programas de desarrollo urbano de de centro de población o los programas parciales de desarrollo urbano te dicen casi a nivel de predio, ¿no? El tipo de uso, o sea, es lo que los urbanistas llamamos zonificación secundaria, una zonificación más fina que te dice casi por predio o cuando menos por zona qué uso de suelo es: industrial, comercial, habitacional mixto de servicio, industrial con comercio en planta baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo digamos, qué intensidad de uso, cuántos pisos, cuántas restricciones hay, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso no. En este caso, la planeación metropolitana es una planeación más estratégica. La planeación de centros de población es un poco más, también es estratégica, pero es más táctica, más operativa. En el caso de esta guía está orientada a, digamos, al desarrollo económico, a la competitividad, ¿no? Es más estratégica y por lo tanto no profundiza en los usos de suelo de manera tan fina, sino que sí se propone el establecimiento de usos de suelo, pero a través de una cosa que los urbanistas llamamos zonificación primaria. Solamente llega a ese nivel de decir dónde sí y dónde no. O delimitar grandes zonas, por ejemplo, no sé, de reconversión industrial, ¿no? O donde son zonas para la protección ambiental, o donde son justamente zonas de riesgo, donde queda prohibido la edificación, digamos, zonas de riesgo y por lo tanto prohibida su urbanización, ¿no? Entonces es algo más estratégico, más de largo plazo y solamente llega a ese nivel de dónde sí, dónde no, cuáles son las zonas de protección ambiental, etcétera, etcétera. Pero naturalmente son programas de desarrollo metropolitano y por lo tanto pues sí tiene mucho que ver con con cómo inducir procesos de gobernanza metropolitana, se mete con esos procesos de gobernanza metropolitana de acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos y también a cuestiones más, digamos, como yo lo comentaba, ¿no? de competitividad, de desarrollo económico, y bueno, de participación social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí con eso yo espero haber más o menos precisado, digamos, estas cuestiones que tú comentaste antes, ¿no? Sí, sí, y de hecho quiero preguntarte cuando hablan de gobernanza. Obviamente los ciudadanos de a pie pensamos gobernanza, de cómo se les puede gobernar. Explícanos un poquito, ¿no? Sí, Cuando claro. hablan de la guía que también fortalece la coordinación y la gobernanza. Sí, de hecho, digamos, la guía, básicamente lo que dice es pues lo que está establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿no? Que la ley, o sea, mandata a los gobiernos locales a establecer órganos de gobernanza metropolitana, digamos, ahí donde hay una zona metropolitana, ¿no? O sea, hay muchas zonas metropolitanas que, aun cuando a lo mejor cada uno de sus municipios tiene su programa de desarrollo urbano municipal, pues no tienen una visión metropolitana. Entonces, no solamente se trata de tener un instrumento de planeación de la zona metropolitana, sino también tener los órganos, digamos, pues que permitan construir las bases de coordinación y de consenso entre los distintos municipios que forman parte de una zona metropolitana y también de construir como un espacio de diálogo, de concertación, por un lado, y por otro lado también un espacio, digamos, de consejo y de asesoría integrado por expertos, pero que tengan esta visión o este enfoque de zona, de gobernanza o de zona metropolitana, de planeación metropolitana. Entonces, pues básicamente lo que dice la guía es: cúmplase la Ley General de Asentamientos Humanos y establezcanse dos órganos
¿qué es lo que demanda la ley? 2 órganos de gobernanza metropolitana, que es una comisión de ordenamiento metropolitano integrada por, por la SEDATU, en el caso de las zonas metropolitanas interestatales, por por las dependencias del gobierno del Estado, por, digamos, pues que tienen que ver con el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y la innovación, digamos, o la propuesta que nosotros estamos haciendo en la guía es que también se integren o formen parte los órganos de representación ciudadana, básicamente los diputados locales. Esto no existía antes y ahora sí lo estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque queremos que haya una dosis, digamos, de representación ciudadana en estos órganos de gobierno o en estos órganos de gobernanza metropolitana. Si uno consulta cuáles son, digamos, los casos más exitosos de planeación metropolitana, en todos los casos, pues hay hay un representante ciudadano en estos órganos, digamos, ejecutivos, ¿no? Pues son ejecutivos, pero al mismo tiempo son legislativos, pues, pero son metropolitanos. Inclusive los casos más avanzados, pues tienen diputados metropolitanos, ¿no? Y esto, pues bueno, no existe esa posibilidad todavía en México, pero cuando menos integrar a diputados locales, miembros de las comisiones de desarrollo metropolitano, de desarrollo urbano y medio ambiente, a la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, creo que sí sería un paso en el sentido correcto para lograr que también ciudadanos pues estén representados en estos órganos de gobierno, de gobernanza metropolitana, ¿no? Entonces está la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y también está un consejo consultivo de desarrollo metropolitano. Aquí nosotros, y sobre todo a solicitud y a insistencia de la SEDATU, lo que quisimos fue, o lo que se propone en la guía, es que sea un consejo consultivo ciudadano. ¿Por qué? Porque lo que establece la ley, y que a mi juicio, y de hecho es también a juicio de la SEDATU, es que el consejo consultivo también estén representados pues la SEDATU, organismos de gobierno, básicamente el Poder Ejecutivo, y esto no necesariamente es lo más correcto, porque ya habría una sobrerepresentación tanto en la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, que es como la parte ejecutiva, digamos, como un poder ejecutivo a nivel metropolitano, y también estaría representado en el Consejo Consultivo. Entonces, nosotros le ponemos la etiqueta de Consejo Consultivo Ciudadano y solamente estarían integrados por ciudadanos, expertos, académicos, investigadores, empresarios, propietarios del suelo o representantes, no sé, de los colegios profesionales, etcétera, etcétera. Serían los únicos integrantes de este Consejo Consultivo Ciudadano y pues su función sería básicamente asesorar a la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, proponer temas estratégicos que es necesario atender en el marco de esta planeación metropolitana para ir resolviendo problemas comunes a los municipios que forman parte de la zona metropolitana, ¿no? Ambientales, hidráulicos, no sé, de competitividad, de desarrollo económico, de sustentabilidad y naturalmente de crecimiento urbano, ¿no? Entonces, son estos 2 órganos, la Comisión de Ordenamiento Metropolitano y el Consejo Consultivo Ciudadano, los que realmente, los ingredientes que constituyen el marco de gobernanza metropolitana que hoy por hoy existe en el país, ¿no? Y se puede avanzar más, desde luego, pero bueno, ahorita es lo que existe y lo que permite la ley, ¿no? Perfecto, pues mira, yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? Y más bien esta afirmación. Yo creo que es muy difícil ordenar a una ciudad o una metrópoli, en este caso, que ya está hecha. Ya se hizo, ¿no? La mayoría, desafortunadamente, de manera muy improvisada, sin planeación, ¿no? Te encuentras en nuestro país pocas ciudades, pocos municipios, pocas entidades, pocas colonias que estén bien planeadas, que estén, ¿no? Cuadraditas, con sus escalas, etcétera. No, están realmente como las casas autoconstruidas, ¿no? Pues ahí como se va pudiendo,
como al buen entender de la persona, ¿no? De nuestro pueblo constructor. Bueno, así está en la mayoría de nuestras ciudades. Entonces pienso, estoy convencida que es muy difícil poner orden a una ciudad que ya está construida. Es otro ejemplo, sería, es difícil, no imposible, que reconviertas una vivienda que está construida con sistema tradicional a una vivienda ecológica. Pues la puedes ir haciendo, ¿no? Claro. Pero pues si ya usaste la tubería como la tenía, chispas, pues iba a estar un poquito, difícil en obras y quizá en costo, pues que sustituyas la tubería, el cableado, ¿no? Cuando ya lo tiene, puedes incorporar el boiler ahorrador y puedes incorporar la llave ahorradora y la regadera, pero hay otras cosas que cuestan más trabajo. Así lo veo yo en una ciudad y me parece que ustedes están haciendo esto. Están haciendo el cómo están tratando de recomponer una ciudad, una metrópoli, cada Claro. metrópoli, para que pues tenga niveles que sean dignos, que sean ecológicos, dignos humanamente, ¿no? Para tener y albergar vivienda de buena calidad, vivienda digna, para que brinde condiciones dignas para sus habitantes, que conste de la infraestructura, de los servicios, ¿no? Todos, agua, luz, electricidad, pero también esa coordinación con las diferentes entidades para que tenga los servicios que tienen que tener, la calidad que tiene que tener. Y sí me parece una labor titánica, si la estoy entendiendo bien, digo, debe hacerse, pero me parece una labor muy loable, mi querido arquitecto, pero también muy difícil. Esa es mi percepción. Yo regreso contigo, si te parece bien, vamos a escuchar un par de comentarios, de preguntas del público, ¿sí? Claro, con Adelante, todo Hugo gusto. Loya. Gracias, muy buen día. Pues bueno, sí hay algunas preguntas. Nos dicen que, ¿cuál es la experiencia internacional pues en este tipo de acciones? Si hay alguna experiencia, si se están basando también en algo que ya se haya realizado muy similar o que tenga algunas bases a nivel internacional. Bueno, no, desde luego. De hecho, en la guía metodológica se habla de algunas zonas metropolitanas digamos, en otros contextos internacionales. Se habla de la zona metropolitana de Lyon, en Francia. Bueno, se habla o se hace referencia al Gran Londres, al Gran Lyon, como lo comenté. Al país, bueno, a la zona metropolitana del País Vasco, ¿no? A la región metropolitana del País Vasco, de Barcelona. O sea, sí nos documentamos mucho para, pues, lograr extraer o identificar cuáles son estas características que hacen de una zona metropolitana, pues una zona metropolitana competitiva, incluyente, sustentable, bien planeada, competitiva, no sé, que cumpla con todos digamos, los principios precisamente a los cuales hay que dar cumplimiento de acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿no? Que tienen que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? Con la participación ciudadana, con la sostenibilidad, con la resiliencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí nos documentamos bastante y bueno, a partir de esta identificación, como benchmarking que hicimos entre distintas zonas metropolitanas, dijimos, bueno, pues estos son los atributos que deben cumplir o que deben cumplirse en el contexto mexicano. Y es muy curioso, pero la verdad es que si uno consulta la Ley General de Asentamientos Humanos y los principios establecidos en ella que deben cumplirse en el proceso de planeación territorial en general y a todas las escalas, pues bueno, la verdad es que la ley está muy bien hecha y como siempre, ¿no? Pero el problema está ya en la implementación. Entonces, aquí lo que se identificó pues fue que, fue que buena parte de estas experiencias internacionales exitosas, pues justamente tienen, buena parte de su éxito radica o se explica en que tienen un desarrollo institucional pues muy sólido, ¿no? Tienen, digamos, un marco jurídico institucional que señala explícitamente a las zonas metropolitanas como casi como un orden de gobierno, ¿no? Donde hay
órganos de gobernanza metropolitana, donde haya empresas que cubren funcionalmente toda la zona metropolitana, empresas metropolitanas de transporte, vialidad, bueno, de movilidad, empresas metropolitanas, o sea, no empresas privadas, me refiero a instancias o empresas públicas o mixtas que atienden un problema en particular o un servicio público en particular, ¿no? Autoridad metropolitana del espacio público, autoridad metropolitana de, no sé, del puerto, ¿no? En el caso del Gran Londres, por ejemplo, o policías metropolitanas o policías intermunicipales, ¿no? Y eso es muy raro verlo en México, a pesar de que tenemos 74 zonas metropolitanas y de que más del 64%, bueno, más del 64% de la población radica en zonas metropolitanas. Entonces, pues tenemos un rezago muy importante en todo lo que tiene que ver con la gobernanza metropolitana en el país, ¿no? Y entonces, bueno, sí se toma en cuenta esta perspectiva internacional, sí se toman en cuenta estos ejemplos internacionales, y se procura, digamos, extraer estos atributos que dieron, digamos, que explican el éxito de la gestión metropolitana en otros países y pues su aplicación a través o en el contexto mexicano, a través de esta guía de desarrollo metropolitano, ¿no? Muchas gracias. Bueno, también nos preguntan que cómo trabajar con la gente para que se dé espacios cuando ya hay cosas construidas. ¿Cómo viene ese trabajo de convencimiento o qué se debería hacer? Bueno, creo que esto tiene un poquito que ver con lo que comentaba Mariel Zúñiga hace unos momentos, ¿no? De cómo trabajar en zonas metropolitanas pues que ya están prácticamente construidas. Bueno, yo creo que sí es cierto, o sea, buena parte digamos, de las zonas metropolitanas pues ya están, ¿no? O sea, ya están construidas, sin embargo, creo que la guía no está orientada, como yo creo que ninguna guía metodológica que ha elaborado la SEDATU, hasta donde yo me he podido informar, está orientada a, digamos, a olvidarse de lo que ya existe y más bien procurar que lo que viene después, lo que se vaya a construir después, esté mejor, ¿no? No, de lo que se trata es de que lo que ya existe lo mejoremos, ¿no? Y de lo que se vaya a construir en los próximos años, pues esté mejor construido o mejor hecho de lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas, ¿no? Digo, si ustedes salen a las periferias de las zonas metropolitanas de nuestras ciudades, pues vemos el desastre de una política de vivienda que pues, estuvo orientada básicamente a la colocación de créditos hipotecarios sin que necesariamente hubiera un proceso de planeación paralelo, ¿no? Que te dijera dónde sí y dónde no. Por un lado, digo, es más complejo que eso, ¿no? Es mucho más complejo y más añejo, ¿no? Tiene que ver con la reforma a la propiedad, bueno, al ejido, ¿no? Que permitió la desincorporación de suelo ejidal para incorporar el desarrollo urbano y pues eso hizo que las ciudades básicamente se desparramaran y de repente, pues municipios que a lo mejor tenían una población de, no sé, de 12,000 habitantes o de 10,000 habitantes, de repente en 5 o 6 años tuvieron una explosión inmobiliaria y empezaron a tener demandas de servicios, de equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? En una periferia metropolitana que puso en relación a dos municipios que antes a lo mejor tenían una relación que no podía calificarse como metropolitana. Bueno, ahora sí, pero híjole, resulta que digamos, empezó a ser ocupada esa vivienda por familias que eventualmente abandonaron la vivienda. Y hoy tenemos un problema de abandono de vivienda enorme, más de 660,000 viviendas, 660,000 viviendas abandonadas, literalmente abandonadas. Entonces, o más de 9 millones de viviendas con algún tipo de rezago, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas se tienen que ir solucionando de manera simultánea. Y eso es lo que plantea un poco la guía, ¿no? O sea, la guía no es la panacea, la guía está orientada a planear las metrópolis, las zonas metropolitanas, en un escenario, digamos, en un horizonte de planeación de mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo hay que seguir actuando. Y la verdad es que en el corto plazo son acciones puntuales, acciones operativas, acciones más tácticas,
que lo van a dar sobre todo los programas de desarrollo urbano, los programas parciales de desarrollo urbano. Lo que sí dice la guía es que la visión metropolitana tiene que estar construida, digamos, tanto desde arriba, en una visión general, que a lo mejor venga desde el Plan Nacional de Desarrollo, la ENOD, los programas estatales de desarrollo urbano, pero también desde abajo, lo que diga la gente, lo que se diagnostique por la gente y por expertos, desde abajo, desde los mismos problemas que cotidianamente están viviendo los ciudadanos, que aun cuando vivan en un barrio, a lo mejor, digamos, su cuenca de empleo cubre la zona metropolitana, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y sí lograr esta coincidencia y esta visión articulada entre una planeación que viene desde arriba y una visión que viene desde los municipios mismos, ¿no? Entonces, solamente de esa manera se podrá trabajar simultáneamente en resolver problemas más estructurales, más estratégicos y de largo plazo con los problemas operativos que se requieren también resolver, como lo comentaba Mariel Zúñiga, problemas concretos de cómo mejorar las condiciones de habitabilidad en un barrio, bueno, pues mejorando el espacio público, haciendo intervenciones tácticas, intervenciones de urbanismo táctico, pues también hay que hacer eso. O sea, hay que trabajar simultáneamente en las dos escalas, ¿no? Para lograr realmente tener zonas urbanas y zonas metropolitanas, pues como yo lo comentaba desde un principio, bien planeadas, que proporcionen calidad de vida al ciudadano, que sean resilientes, que consideren variables de medio ambiente, que proporcione oportunidades de empleo y oportunidades de inversión a la iniciativa privada, que generen empleo, etcétera, etcétera. O sea, entonces, es bien complejo, pero hay que hacerlo y hay que entrarle desde distintas escalas, ¿no? Y en coordinación entre los programas que vienen desde arriba, los programas de desarrollo metropolitano y los programas más operativos de desarrollo urbano, programas parciales de desarrollo urbano de centro de población, etcétera, ¿no? Eso espero haber más o menos resuelto la pregunta, ¿no? Muchas gracias, arquitecto. Y bueno, por último, también meten el tema político. Nos dicen que qué tanto puede ser un obstáculo, pues en un país donde todo se politiza y que, bueno, ahorita también hay una polarización interesante en materia política, donde las decisiones pueden cambiar muy rápidamente. ¿Qué tanto puede ser un obstáculo para poder llevar una guía así? Bueno, yo creo que no necesariamente tiene que ser un obstáculo. O sea, porque la guía, como muchas otras guías de otras escalas de planeación, pues lo que plantean son soluciones. Y lo que están buscando los ciudadanos son soluciones. Entonces, cualquier partido político o cualquier coalición, yo creo que pues, lo que tienen que hacer es, bueno, a mi juicio, ¿no? Lo que están haciendo pues, es identificar cuáles son estas necesidades y estas inquietudes y estos problemas que tienen los ciudadanos y que están buscando resolver. No creo que al ciudadano común y corriente le interese más, digamos, ver qué partido político, pues no sé, o ver la plataforma política de tal o cual partido político. Yo creo que lo que le interesa es sobre todo resolver digamos, la cotidianidad de la vida en el barrio, de la vida en su ciudad, de que los problemas de seguridad pública se resuelvan, de que los problemas de movilidad se resuelvan, de que los problemas de disponibilidad de agua potable se resuelvan, etcétera, etcétera. Entonces, digo, la verdad es que si alguien politiza digamos, una guía metodológica, pues yo creo que es un error, o sea, no coincido que un partido político diga, no, estas guías metodológicas no sirven para nada, ¿no? O sea, es una guía metodológica. Yo creo que lo que se politiza, a lo mejor, pues son los proyectos, sobre todo cuando son muy taquilleros, ¿no? Y cuando están procurando resolver un problema muy complejo, entonces ahí sí, seguramente se va a llegar a politizar, porque siempre resolver un problema, o sea, para otros va a ser la generación de otros problemas, ¿no? Digo,
no sé, se me ocurre el puente ahí en Xochimilco, por ejemplo, es un problema que busca resolver un problema de movilidad, pero que también está a lo mejor generando nuevos problemas en los humedales de Xochimilco, ¿no? Ese es un clásico problema que se politiza y es bien complicado, la verdad es que ahí sí no tengo la solución, pero me queda muy claro que el político en turno pues sí tiene que estar lidiando con estos dilemas entre proponer una solución que va a resolver un problema, pero que seguramente a algunos no les va a agradar, ¿no? O sea, los parquímetros es otro. Un parquímetro resuelve un problema de movilidad, bueno, de disponibilidad de espacio público, pero a muchos otros no les va a agradar que les pongan parquímetros porque se está privatizando, según ellos, ¿no?, el espacio público, cuando es a la inversa. Pero siempre va a haber este tipo de dilemas, ¿no? Yo creo que la guía metodológica es otra cosa que no tiene por qué, digamos, pues, intervenir o que tiene que politizarse, ¿no? Yo creo que son dos universos, dos dimensiones completamente distintas, ¿no? Aquí se les dice cómo hacer, cómo proceder y qué pasos a seguir para tener un programa de desarrollo metropolitano. Y otra cosa muy distinta es a lo mejor todo el efecto político, eso sí, de proyectos y acciones que a lo mejor se deriven de un programa de desarrollo metropolitano. Pero lo más importante, lo que busca la guía es resolver problemas concretos de las zonas metropolitanas, que padecen las zonas metropolitanas, ¿no? Eso es lo que me parece, yo podría decir al respecto, ¿no? Claro, muchas gracias, Hugo Loya. Y bueno, regresando contigo, pues sí, yo creo que de esto que estás diciendo, más bien cuando se politiza, pues se puede obstaculizar, ¿no? Y ahorita estamos en elecciones, más bien creo que por allí las inquietudes del público que te escribió, ¿no? Y las elecciones y todo, la politización y todo ver política, pues sí, puede dejar incluso a un lado, ¿no?, la importancia y la trascendencia de la guía, porque ahorita les importa más y creen que los problemas que viven no tienen nada que ver con la propuesta de tal o cual partido. Bueno, de ahí mi pregunta final para tu conclusión, Juan Carlos, me parece, es mi impresión y tú dime, que lo más relevante, o sea, hay mucho trabajo, como se los reconozco, como ya te dije, en todo lo que van a hacer. O sea, realmente una guía muy ambiciosa, son problemas muy antiguos. Yo creo que toda la historia de México, la historia del desarrollo urbano, la historia de los asentamientos humanos en México, el que se tienen que recomponer, pero me parece que el cue de la situación, desde mi punto de vista, es que las personas entiendan cuál es su importancia, que la información aterrice de tal forma como lo estás proponiendo, ¿no?, que sean también desde abajo los ciudadanos, los involucrados, los que viven los problemas, que también ellos propongan, bueno, manifiesten el problema y propongan soluciones, así como desde arriba, ¿no?, los colegios, arquitectos, ingenieros, los municipios, la coordinación, etcétera. Pero me parece que en la medida que cada uno de estos sectores identifique la importancia de esta guía y de los objetivos que se pueden lograr, que son alcanzables, de vivir mejor, ¿no? En esa medida es que la van a apoyar, van a participar. ¿Cómo ves? Pues ojalá, sí, en efecto, la guía es que es curioso porque la verdad es que está muy bien documentada. Digo, fue un trabajo arduo, donde participamos varias personas. Yo no soy el único, ¿no? Participó la urbanista Estefanía Tello, participó el maestro Miquel Cepeda de LKS CREAN, del grupo CREAN, con quien hicimos el consorcio, participó la maestra Jocelyn Ramírez, en su momento estaba en la SEDATU, participó también María Guadalupe Martínez, que también está en la SEDATU en este momento. Entonces, participamos varias personas, ¿no? En primer lugar. Y pues sí, lo que se busca es efectivamente que no solamente, o sea, de hecho lo que se buscó y que, bueno, espero haber logrado, espero que se haya logrado, es que no solamente sea un documento que les diga a los gobiernos estatales y municipales cómo hacer un programa de desarrollo metropolitano. La verdad es que está tan suficientemente bien documentada como para que no solamente sea eso, sino también sea un como libro de consulta.
¿Por qué? Porque en la guía metodológica se explica lo que es el fenómeno metropolitano, se profundiza en el marco jurídico de la planeación metropolitana en el país, se habla de varias teorías, o digamos desde la perspectiva de la ciencia administrativa, ¿no? De lo que es, de cómo se interpreta digamos, una ciudad que tiene esta característica de estar fragmentada en distintos municipios, de cómo se han entendido, ¿no? Cómo algunos se van digamos, pues a la necesidad, ¿no? O opinan que es necesario hacer gobiernos metropolitanos, y otros más bien dicen no, más bien lo que se necesita es una coordinación entre los distintos municipios. Entonces, es una guía que, además de ser guía, es un documento de consulta. O sea, hasta los estudiantes, los académicos, etcétera, la pueden consultar e encontrar información que les va a ser útil en sus investigaciones, ¿no? De esa manera también pueden participar. Otra manera, en la que ya tocamos el punto hace un momento, pero lo retomo por la pregunta, es que sí, esta guía busca sobre todo resaltar y sensibilizar a la población sobre el fenómeno metropolitano, a construir ciudadanía metropolitana, que no existe. O sea, no existe o existe de manera muy, muy modesta, ¿no? O sea, poca gente como que digamos, cae en la cuenta de que, bueno, o sea, es muy evidente, ¿no? Que tú vives en una zona, en un barrio de una zona dentro de la zona metropolitana, y te trasladas a otro municipio donde vas a trabajar, ¿no? Entonces, lo digo así de manera muy elemental, pero en el fondo, la verdad es que lo que ocurre es que tú eres un ciudadano metropolitano, ¿no? Y por lo tanto, pues necesitas ir construyendo digamos, pues, carácter metropolitano. O sea, necesitamos reconocernos a nosotros mismos como metropolitanos, ¿no? Y creo que la guía, pues, busca contribuir también a construir esta identidad metropolitana y esta ciudadanía metropolitana, ¿no? Y digo, ya no hablamos de lo que está, de los contenidos de la guía, pero la guía pues también establece el proceso, y es un proceso muy parecido a lo que ya se hace, ¿no? Que es pues hacer un diagnóstico de cómo está la zona metropolitana en términos de población, en términos ambientales, geológicos, edafológicos, hidrológicos, cambio de uso de suelo, cómo está la población, cuál es el perfil sociodemográfico, etcétera, etcétera. Eso, pues obviamente lo establece la guía, dice qué es lo que hay que hacer paso a paso. Y otra cosa que que creo que vale la pena comentar de la guía, y que creo que no lo podemos dejar pasar, es que hay uno de los principios que establece la guía metodológica, es el principio de solidaridad territorial. Y esto me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque una de las características, y yo creo que nadie me va a dejar mentir, una de las características de nuestras zonas metropolitanas es que son profundamente desiguales, y eso lo podemos ver casi en cualquier zona metropolitana del país. Son zonas digamos, municipios muy ricos, con bases fiscales muy fuertes que les permite recaudar mucho dinero, coexistiendo en el mismo espacio metropolitano con municipios muy pobres, con bases gravables muy pobres, con índices de pobreza y de marginación muy altos, pero los dos municipios forman parte de la misma zona metropolitana, ¿no? Entonces, algo de lo que se propone en la guía, y que no deja de ser controvertido, pero a nuestro juicio hacia allá hay que apuntar, es cómo redistribuir la riqueza fiscal, la riqueza que genera la zona metropolitana, y cómo ir disminuyendo estas diferencias socioespaciales, sociofiscales y socioterritoriales de la zona metropolitana. Yo creo que es quizás una de las contribuciones más importantes de la guía, ¿no? Porque la guía propone cómo hacerlo, ¿no? La guía, hay todo un capítulo dentro de la guía que le dice a los municipios cómo recaudar mejor, ¿no? O sea, y eso creo yo que es una de las contribuciones más importantes de la guía, ¿no? O sea, a través de pues una serie de impuestos. Obviamente está el impuesto predial, pero hay muchos otros tipos de impuestos, de derechos, de contribuciones,
de ventas de derechos de desarrollo entre entre municipios que forman parte de la misma zona metropolitana. Y eso no deja de ser controvertido porque se trata básicamente de distribuir mejor la riqueza metropolitana y lograr tener zonas metropolitanas más incluyentes, y a la larga van a ser más competitivas, van a ser ciudades o zonas metropolitanas que van a traer inversión, que van a retener talento, y que van a resolver muchos problemas que hoy en día no se resuelven porque no se tiene esta visión metropolitana, esta visión de conjunto, ¿no? Bueno, pues no sé. No, pues sí, nos dejas abiertas muchas, ¿cómo decirte? Tanto preguntas como expectativas, ¿no? Porque ya meterte, por ejemplo, al tema de recaudación, no, bueno, resolvería un tema añejísimo y muy trascendental, sobre todo en esta época, ¿no? Donde al gobierno también le interesa, a los gobiernos de los 3 niveles, federal, estatal, municipal, les interesa, por supuesto, recaudar y tener ingresos para solventar tantas necesidades que tiene en muchos niveles, infraestructura, educación, salud, etcétera. Entonces, no, o sea, incluye mucho. Yo creo que te voy a invitar a una segunda plática, si me lo permites, para que hablemos de cómo aterrizar esta guía. ¿Quién la va a aterrizar? Porque es muy importante lo que tú ahorita comentaste de, bueno, ya está la guía, pero pues ahora, ¿quién va a supervisar su aterrizaje, que se aplique bien, que se lleve a cabo? Y esa preguntita nos da como para que te invitemos y platiquemos de nueva cuenta. Entonces, ¿te dejas invitar para la próxima ocasión? Encantado, con mucho gusto, Mariel. Muchísimas gracias por la oportunidad, por No, supuesto. no, muchas gracias a ti por tu buena disposición, por tan interesante trabajo. Ya nos platicarás entonces en la siguiente, pues, cómo va, ¿no? ¿Cuál es el estatus? Y esta pregunta que dejé ahorita en el momento de ¿y cómo la van a aterrizar y quién la va a supervisar? Que ese dato, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues bueno, yo te agradezco de verdad muchísimo tu buena disposición, tu plática y la presentación, mi estimado Juan Carlos Centella. Muchas gracias. Él es Encantado. el socio, fundador, director general de Local y Global Ideas CCC, que está presentando esta guía metodológica para fortalecer la coordinación y la gobernanza de las metrópolis en el país. Así de fácil lo dijimos. ¿Y qué tal el trabajo que incluye elaborada por obviamente su despacho de Local y Global Ideas, así como Green Group, y bajo la supervisión de ese dato? Pues seguimos platicando porque nos dejó picados para la próxima. Encantado. Un Muchísimas abrazo para ti, gracias. qué gusto verte, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Y bueno, pues nos vamos con Hugo Loya para la información económica de la semana. Adelante, Hugo. Sí, Mariel, ya que se me escucha. Bueno, sí, Mariel, fíjate que hay un dato interesante que se da a conocer del Banco de México. Y esto es lo que ya en alguna ocasión se había comentado, y es la desinversión que están realizando extranjeros que tienen bonos del gobierno federal en sus manos. Es decir, han venido invirtiendo durante otros años, otros periodos, en este tipo de bonos que básicamente pues emite el gobierno federal y que resultaban muy atractivos para ellos por las condiciones que se estaban dando en la economía y sobre todo por las expectativas de inversión a mediano y largo plazo, con tasas de interés muy atractivas. Ahora, ¿qué está pasando? Por lo menos en el primer trimestre del año, datos del Banco de México nos dicen que los extranjeros pues liquidaron 103,383 millones de pesos en el primer trimestre del año. Y pues bueno, esto también se va relacionando con lo que habían hecho el año pasado, donde también por la pandemia, bueno, eso es lo que comentaban, que había sido un factor más relacionado por la pandemia, se habían ido del país 129,743 millones de pesos. Esto quiere decir también que pues la tendencia continúa y pues todavía no hay una situación mucho más clara por parte de los extranjeros, los que están invirtiendo en los valores mexicanos, de que la situación económica del país, pero sobre todo las tendencias en cuanto a las decisiones de gobierno vayan a cambiar o a mejorar. Llama mucho la atención porque en este primer trimestre del año, a diferencia del primer trimestre de 2020, donde la salida fue importante, pues ya se tenía conocimiento de lo que, ya en este primer trimestre ya se tenía conocimiento de lo que es justamente el impacto de la pandemia. Y ahora lo que comentan algunos especialistas es que pues esta desinversión la están realizando
Pues básicamente porque las reformas que se están realizando o que se quieren realizar en algunos sectores productivos, principalmente en el energético, pues han tomado muy de sorpresa a los inversionistas a nivel internacional, y eso desde luego pues puede estar haciendo que digan, mejor me espero a mejores tiempos para saber cuáles son las condiciones que realmente va a tener México sobre este tipo de decisiones, antes de pues mantenerme en títulos que a lo mejor ahorita pues el rendimiento ya no es tan competitivo frente a otros que me pudieran dar en otra parte del mundo. Desde luego son inversiones financieras, no son inversiones que van directas a capital, en equipo, maquinaria, equipo, capital de trabajo, etcétera. Sin embargo, pues llama mucho la atención porque en el contexto, no solamente este tipo de inversiones pues han quedado cortas, sino que también este otro tipo de inversiones productivas, lo que es la inversión privada, sigue de capa caída. Así es que parece ser que ahora la situación no está relacionada con todo lo que es la pandemia del COVID-19, sino está más relacionada por estas decisiones de política económica que está tomando el gobierno y también que están tomando los legisladores. Aunque no han prosperado todavía varias de ellas, pues el tema ahí está calentándose en el Congreso, ahí está calentándose incluso en los tribunales, y pues esto es lo que está generando pues esta falta de confianza, por así llamarla, y pues prefieren los extranjeros pues cambiar sus inversiones rápidamente en una caída pues importante o salida de inversiones importante en el primer trimestre de 2021, Mariel. Ya se convirtió en una tendencia que no es deseable, ¿no? O sea, si bien Estados Unidos nos lleva dentro de su tren, ¿no? Que avanza por justamente los estímulos fiscales que está aplicando por su apuro en lograr la vacunación, el avance en la vacunación y reactivar la economía a la brevedad. No quiere decir que Estados Unidos lo pueda hacer todo. Aquí dice, ayúdate que yo te ayudaré. Así que esperemos que haya consejeros quienes les hablen de cerca, ¿no? A los que toman las decisiones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, para que logren ver estos datos y no sean tan soberbios en el sentido de desdeñar lo que está pasando, la apreciación que tienen estos empresarios, estas empresas, estos inversionistas, no solo internacionales, sino también los nacionales, y logremos revertir la tendencia para que haya inversión, haya prosperidad, haya cambios, ¿no? Reactivación, mejoras de vida en toda la población, que es muy importante lograrlo después de un periodo tan largo en lo que ha durado la pandemia, y recordando que además estas caídas en varias industrias no solo son a partir del COVID, no se les puede achacar al COVID, como bien lo dices tú, sino son desde antes de incluso la entrada de esta administración. Vamos a estar pendientes en cuál es el comportamiento. Muchas gracias, Hugo Loya. Nos seguimos viendo mañana a 10 de la mañana, en concreto contigo. Aquí vamos a tener a Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario Mexicano, y a Luis Ángel Mecinas Cruz, director corporativo de crédito y área técnica también de BIM. Y la línea 3, ese es nuestro tema, el crédito de línea 3 de Infonavit. Sepamos cómo funciona, cómo puedes utilizarlo, tanto empresarios como tú, persona que eres derechohabiente, trabajador del Infonavit. Vamos a platicar de eso, nos vemos en concreto contigo a las 10 de la mañana. Soy Mariel Zúñiga, muchas gracias a Julián Sánchez, a Hugo Loya, a todo el staff, y gracias a todos los que nos proporcionan su información. Por supuesto, gracias a nuestro invitado de hoy, a Juan Carlos Centella, socio fundador y director general de Local Global Ideas SC. Y mañana nos vemos, aquí te esperamos, 10 de la mañana en concreto contigo. Pásala muy bien, feliz inicio de semana.